Bueno, Julio, buenas noches, Rafa. Buenas noches. Joaquín Sánchez te ha alcanzado en número de partidos en primera. En total todavía no. Te tiene a 12, pero en primera sí, ese liderazgo que tenías en solitario, no sé, esto. Hombre, que sea Joaquín, ¿no? Ya, mira, hace muchísimo tiempo ya dije que si en este caso alguno me cogiera o llegara a los partidos, tenía que ser uno de la casa, tiene que ser un canterano, porque lógicamente él es un canterano y se tenía que tirar muchos años para eso. Así que por lo tanto me alegro primero por él, por supuesto, y segundo porque es un hombre de la casa. Así que lo que hace falta es que siga, que todavía tiene cuerda para rato. Ahí estamos. Hombre, está bien. Mira, yo siempre digo una cosa, ¿no? Y los números son números, ¿no? Claro, y la gente me habla de eso. Ya has cogido a Julio, ya has cogido al Gordo, ya... Pero en grandeza es muy difícil coger a estos dos, a Julio y a Rafael. Creo que jamás se les podrá coger, porque han sido una forma de jugar al fútbol, una forma de transmitir. Yo creo que los béticos nos hemos sentido identificados tanto con Julio como con Rafa, porque sí, porque es verdad, es una forma de transmitir, una forma de sentir el fútbol y una forma de vivir lo que de alguna manera ellos nos han hecho disfrutar. Y yo creo que eso es lo importante y lo grande de futbolistas de la talla de estas dos personas. Entonces yo creo que al final es lo que hay que medir, ¿no? La grandeza de cada uno, porque al final los números son números, pero lo que ellos significan para el Betis, que van por la calle y ya no la gente de su quinta, sino los chavales todavía los reconocen. Y eso, yo creo que eso es lo que trasciende y lo que realmente te llega, ¿no? Rafa, ¿os sentís también identificados en Joaquín de cuando vosotros erais jugadores? Sí, porque además, como bien ha dicho Julio, Joaquín es nuestro, es de la casa, se ha criado con nosotros. Yo lo vi empezar y además coincidimos juntos. Yo era delegado y él estaba empezando. ¿Verdad? Y entonces nos sentimos identificados con él, por supuesto, y todo lo que queremos para él es lo mejor. Yo estoy peleando por renovarlo otro año, porque tiene que batir otro récord. Sí, es verdad. Él lo sabe. Estoy peleando ya para que lo den y que termine a los 40 por lo menos. Yo digo, yo termino a los 39, tú a los 40. No tienes que... Cuando vamos los viajes a Lexi, le metemos. renuévalo ya. Claro, y ¿Qué estás esperando? cada vez que meto un gol le presiono más todavía. Yo digo, mételo ya. Sí, no, Es que Joaquín se lo merece todo. Y como ha dicho Joaquín, los números muchas veces, yo me acuerdo cuando era joven me decía, ¿cuántas veces? Me decía la prensa, ¿cuántas veces era internacional? Digo, yo no me acuerdo. Yo gracias a Manolo sé los partidos que llevo, los goles que he metido, los partidos que he jugado de UEFA, de Copa, Gracias a Manolo que nos da... Bueno, a este le he dado ya hoy te he dado hoy el informe. La lista de Schiller. Sí. Y a Joaquín, que tampoco lo sabrá, se lo dará y le dirá, esto es lo tuyo, Joaquín. Es lógico. Pero bueno, los números están ahí, vamos a ponerlo porque los números, hombre, porque además quienes salen también en ese listado, pues fíjate, Joaquín 307, Cardeñosa 307, Ennaola 303, López 266, Gordillo 246. Esto solo en primera división y ya los números en partidos totales con todas las competiciones oficiales, en la que Joaquín pues también ha entrado ya en esa posición en la que, claro, alcanzar a Ennaola, bien es cierto que Ennaola era portero. Pero Y es esto... complicado. Pero Naola no se resfriaba. Naola lo jugaba todo, ¿me entiendes? A vez en cuando Sí, nosotros Julio. nos poníamos malos. No, Diga Julio. Jubiló a 5 o 6 Ese portero, todos los que venían. Los aburría. Y los compañeros decían, y este no se pone malo. Fíjate, hay una anécdota que se partió un dedo, el dedo meñique, y dice Campos, dice, hombre, por lo menos voy a jugar. Jugábamos en el campo del Español. Jugó con el dedo partido. Es más, tenía el guante, Alberto le recortó el guante, le unió los dos dedos y así
Jugó contra el Español. O sea, No quitaba nadie. decía Campos, dice, ni así me deja. Hay otro dato extraordinario que además fue muy emotivo. Desgraciadamente falleció su madre. Se enterró un sábado en Andoain, en su pueblo, y el domingo jugó aquí contra el Barcelona. Que recordamos todos el recibimiento del estadio, cuando salió, más allá del calor que el campo intentaba transmitirle, bueno, ese agradecimiento por el esfuerzo. Hubo, creo que alguna temporada, como bien decía Julio, que faltó un partido, sumados todos los partidos que debió disputar el Betis en aquella campaña. Claro, pero como jugador de campo, sí tenemos aquí a los tres futbolistas con más partidos oficiales en la historia del club. Porque también conviene significar que Julio y Rafael fueron muy regulares, es decir, faltaron muy poco. Claro. Yo, a excepción de la última temporada, que tuve un problema de espalda, que estuve 3 meses. Normalmente, si había 34 partidos de liga, 32, 31, 33, Sí, la media. incluso La los media 30, buena. incluso los 34, sí. Así es. Sí, al final es verdad que... Yo tampoco me constipaba mucho. Sí. Claro, es verdad que al final las lesiones te tienen que respetar y... Esa es la ventaja, por ejemplo, que yo he tenido, Claro, que yo gracias también. a Dios yo no he tenido... Sí, no pero tuve antiguamente también yo recuerdo porque con Vicente Montiel para descanse y los médicos, muchas veces teníamos que jugar, éramos necesario que teníamos que jugar, Julio, yo. Sí, era otros tiempos. Ahora mismo tú dices, tengo una molestia aquí Y a lo mejor... y tiene 2 mapas. Y a nosotros nos pinchaba y nos metían por todos lados, metían la corticoide, intentábamos jugar con fiebre, en fin, que hoy en día, y por eso jugábamos también mucho más partidos. Ha habido partidos que hemos jugado lesionados. Lesionados. Sí, sí. Porque Tú tuviste muchos años un problema de lumbalgia y sin embargo seguía jugabas y jugabas y jugabas. Claro, por eso te digo, tenía la 4 y la 5 lo tenía totalmente machacado. Es más, el último año, el doctor Rules, que famoso, me dijo, dice, si tienes que seguir jugando al fútbol te tienes que operar. Digo, no se preocupe, que aquí ya acaba mi historia. Aquí ya acaba mi historia. Es que es verdad, al final te das cuenta que cuando llegas a esas cifras es porque lo quieres jugar todo. Porque eres futbolista de que, aún teniendo, hombre, si es una lesión pues que Claro, no, las un lesiones pinchazo, no. lo que sea, pues no puede. Pero si tienes molestia, lo que sea, Con tú tiras dolor, para con adelante. dolor. Y yo creo que en ese aspecto, para llegar a esta cifra, tienes que superar todo eso. Yo recuerdo el año de la Eurocopa. El año de la Eurocopa yo estaba con el pubi ahí. Cállate. Y me acuerdo. Pero un momento, Joaquín, porque este dato también es muy importante. Naola es el jugador más veterano en jugar un partido con la camiseta del Betis. Y tú estás a unos meses, pero tienes que renovar también para eso. Bueno, eso está. Al final, todos los caminos, Rafa, Julio. Eso está. Yo creo que Joaquín va a batir los récords porque te estoy diciendo que estamos ya en plan de negociación de la renovación. Qué buena gente. Que lo va a batir todo. Mi Parece tu representante. No, es que es verdad, es que. Yo estoy ahí, Julio, le doy a todo. Gordo, cada vez que vamos en los viajes, le digo, Gordo, Vamos a darle. vamos a darle. Y a ver si no me hace caso. Ya están los dos estos aquí. Y Lo eso que, está casi conseguido. lo que da impresión, Todo Manolo, es que estos tres jugadores solo aquí podían haber alcanzado. Sí, yo... Parece que han nacido y fíjate para. y fíjate que sus procedencias son muy distintas. Julio es un adusto castellano, que llega al Betis en el año 74 y que se convierte en una referencia fundamental. Hemos hablado de José Ramón Esnaola, que aun cuando no nos acompañe hoy, José Ramón Esnaola viene de San Sebastián. Rafael Gordillo es un hijo del Betis. Y Joaquín es un hijo del Betis, además en el caso de Gordillo y de Joaquín, hijos pródigos, porque se fueron y volvieron. Además yo creo que nunca ningún bético dudó de que Gordillo volvería y de que Joaquín volvería. No, ni nosotros.
No, estaba claro. Yo en mi caso no me quería ir, No se vamos. quería marchar. No me echaron. A mí me decía, Pero bueno. a mí me decía digo, Julio, yo no me quiero marchar. Digo, pero si tendrás que marchar porque el Betis necesita dinero. Pero es verdad que no se quería marchar. Que, el disgusto que tenía porque se tenía que Iba a marchar. Madrid, ¿eh? Tú sabes lo que dice él, ¿no? Que menos mal que cuando se fue a Madrid no había ave. Sí, llegó a ver. No hubiera Lo echan del Madrid a los 3 meses. A los 3 meses me hubiera echado en Madrid. Me hubiera perdido yo la Semana Santa. Saliendo antes del entrenamiento para coger la Para coger ave, claro. Sí, bueno, yo creo que tú también saliste del Betis porque Sí, tenías que salir, ¿no? Yo no creo que nadie sí, se vaya sí. de su no, casa. No, por supuesto. A ver, si en aquella época el Betis, pues en vez de pegar el salto, o sea, en vez de coger y quedarse donde no queríamos, pega un salto adelante, que es lo que tenía que haber hecho, pues seguramente yo no me hubiera marchado. Fíjate si no se llega a marchar. Pero de Joaquín era... Los números de Joaquín... Era mucho dinero para que entraba al club. No, y que tú también No, personalmente dices tú, es que me tengo que ir. Y que para todos el Betis es lo más grande, obviamente, pero las cosas hay que ponerlas en su sitio y marcar cada tiempo histórico. La época a Rafael Gordillo ya le agarra un tiempo en el que el derecho de retención no existe. De hecho, se ha abolido ese verano. A ti ya te coge el fútbol moderno. Y sin embargo, Julio Cardeñosa no se fue pues porque el fútbol era de otra manera. Porque al volver del Mundial del 78 él tuvo ofertas del Barcelona muy serias, ¿no? No es más, a mí yo llego, es más, yo estando allí en el Mundial, a mi cubala me da la enhorabuena. Y me dice, digo, enhorabuena, ¿por qué? Dice, pues ha firmado usted por el Barcelona. Digo, yo no. Digo, bueno, pues lo va a firmar el Barcelona. Sí, pero... Es más, y cuando yo llego aquí, hablo con el presidente y me dice que me va a traspasar. La famosa semana que hay de la enfermedad del presidente. De la enfermedad del presidente y que hay la saca de los carnets y me llaman la semana y digo, bueno, me llama otra vez el presidente y digo, bueno, pues ya es que me voy. Claro. Y me dice, Julio, que no te traspaso. Digo, ¿cómo? Si me ha dicho usted hace una semana que me va a traspasar. Dice, lo siento, dice, si te traspaso me matan. Dice, y no te puedes ir, claro. El problema era la cláusula, el derecho de retención, por lo tanto... ¿Qué No haces? había nada que O una de dos, o la liabas, No podía ir. o decías, bueno, y yo dije, bueno, pues vale. Y junto a eso, por irnos ahora a la otra orilla de la reflexión, vosotros tres, no sé si podemos decir que habéis entendido al Betis en su integridad, pero sí que como hijos preferentes del Betis sois conscientes de que esto es distinto a todo, ¿no? Hombre, sin lugar a... Por ejemplo, yo creo que yo soy un poco el que lo noto más, porque lógicamente ellos, aparte de andaluces, vienen de chicos, están aquí y ya lo viven mucho más. Yo llego aquí con 24 años. A mí dicen, oye, que te pasamos al Betis. Pues bueno, pues cuando yo llego aquí, pues el Betis. Pues vale, pues un equipo, es mi profesión, es mi equipo, claro. Pues a ver qué pasa. Claro, tú cuando empiezas a ver todo esto, porque escúchame, que yo creo ya lo he comentado contigo, en Valladolid acababa el partido, allí en la puerta no había nadie. Y teníamos una cafetería a 200 metros y yo iba allí con mis compañeros y nadie ni te conocía. Claro, cuando yo llego aquí, el primer partido que juegas y tienes aquí, que sale por la puerta y 500 personas y dices, o una hora y media después y dices, ¿esto qué? Claro, poco a poco lo vas entendiendo. Y luego ya el homenaje a Rogelio, el trofeo Ciudad de Sevilla, que en pleno agosto el estadio lleno. Y tú decías, esto no es normal. Claro, lógicamente te vas empapando un poco todo esto. O sea que esto es completamente distinto. Es difícil explicarlo, ¿verdad? Joaquín, Sí, Rafa. es complicado. Esto es... Yo siempre que me han preguntado, y Manolo sabe que yo siempre he dicho que si yo vengo aquí con recién cumplido los 16 años y me estaba criando mis padres, o sea, desde que nací hasta los 16 más o menos que me vine aquí, después me han criado aquí. Yo siempre he dicho que es mi familia, mi casa, porque me han cuidado los entrenadores, me han educado, me han hecho un hombre.
en el sentido ese. Y todos los valores que, aparte de como dice Julio, desde pequeño bético, pues todos los valores del Betis te lo estaban metiendo encima y entrar en el vestuario cuando yo entré, con 18 años, con mis ídolos del Betis, que jugaba ahí a la estampita con ellos. Eso es algo muy difícil de explicarlo, ¿no? Pero sí es verdad que somos especiales, por eso enganchamos a la gente de afuera como Julio cuando... Pues el primer día que llegó Julio aquí, cuando se bajó del avión, no fue lo mejor, ¿verdad? No, yo decía, ¿cuánto hacía de calor? horroroso. Pues te digo, pero se acostumbró después. Yo cuando llegué aquí... Se quería ir de vuelta. Cuando yo llegué aquí, además hicimos la pretemporada aquí, y yo decía, a las 7 de la tarde aquí... Yo no me muero. Y yo decía... Y vine recién casado y vino mi mujer conmigo. Y llegaba al Hotel Colón, que al principio teníamos allí... Tu mujer no deshizo ni las maletas, ¿sabes? Julio, vamos... Uno de los días que llegué derrotado, le digo a mi mujer, digo, no me quedo yo a vivir aquí ni muerto. Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Bueno, perdona Manolo. Tú sabes más que el día que hicieron con él la presentación, le dieron una camiseta de lana. De algodón de esa, la que teníamos. Bueno, para entender lo inexplicable que es el Real Betis Balompié, vamos a ver un reportaje de un chico del País Vasco, que tiene un problema de salud y que nadie sabe el por qué. Su sueño era vivir un partido de liga aquí en el Villamarín. Son los nervios de tu primer día en el Benito Villamarín. Lucas es de San Sebastián, tiene una pequeña discapacidad y ya puede decir bien alto que ha cumplido su sueño. Es Lucas, te queda muy poquito, ¿tienes ganas ya de Betis o no? Pues claro, hombre, que tengo muchas ganas. Acompañado por sus padres, así de claro lo tiene cuando le preguntas por qué el Betis. Porque son todos muy majos. Su madre nos aclara de dónde viene ese beticismo. Y de repente se puso a ver televisión y a ver jornadas en el YouTube y de la noche a la mañana se conocía a todos los jugadores, se conocía el himno y decidió querer ser del Betis. Ahí yo ya no tengo nada que ver. Palmas, agua para aclarar la garganta, alma de entrenador pidiendo calma al equipo y por supuesto muchos nervios. Y es que en directo no se vive igual que desde casa. Su padre nos explica cómo lo vive desde el País Vasco. Bueno, vamos, se pone como loco. O sea, cada vez que mete un gol, yo creo que toda la vecindad se entera que ha metido un gol, vamos. Ni con la Real los celebra tanto. Un sufridor más, pero muy optimista. ¿Cuánto vamos a ganar hoy? Pues igual 5-0. 5-0, nada más y nada menos. Más ni menos o 5-1. Nos deja claro quiénes son sus ídolos. Bartra. Bartra, bueno. Joaquín. Y Joaquín. Y lo mejor de todo, vio a su equipo ganar. Aunque lo verdaderamente importante... Porque no es ver un partido, ¿no? Es disfrutar todo. Lucas, gracias a su Betis, disfrutó como nunca. A uno se le siguen poniendo los vellos de punta con estas historias. Recordad, Joaquín, que este chico es verdad que estuvo la temporada pasada en la concentración, pero quería vivir su sueño de estar aquí en el Villamarín. Y casos como estos que hay muchos, ¿verdad? Para ahí te das cuenta lo grande que es el Betis, como comentaba Julio, Rafa, que somos especiales. Un niño que ni sus padres ni familiares que yo sepa, pues bueno, tienen relación con el Betis. Del País Vasco, ¿eh? Del País Vasco, y él desde muy chiquitito, el sentimiento le nace bético. O sea que son casos que se te ponen los vellos de punta y que donde realmente pues ves lo grande que es este club y lo que A mí trasciende. también me parece que debemos de significar cómo en el tiempo presente tú, a los ojos de todo ese mundo, simbolizas muy bien esto que es el Betis, esto inmaterial que es el Betis, que seguramente no tiene ni que ver con los centros, ni con los córneres, ni con los balones parados, este espíritu del Betis. Sí, eso de Joaquín es el Betis, ¿no? Que yo no sé esto tú cómo lo... Bueno. Aparentemente lo llevas maravilloso porque siempre tienes una sonrisa para todo el mundo. Para mí es un orgullo y un privilegio que la gente se sienta identificada conmigo. Como comentaban ellos, yo el Betis lo he vivido desde pequeñito. Yo llego del puerto, llego con 16 años, pero
Yo con 16 añitos había prácticamente era un niño y yo iba a entrenar y veía a mis ídolos entrenar y yo decía, madre mía, yo tengo que estar ahí como sea, si esto es... Y poco a poco te vas dando cuenta que esto es diferente a todo lo que tú te imaginabas. Y entonces que tú con el tiempo te hayas convertido en un ídolo para todos esos niños, aparte de que para mí, yo no lo hago con ningún propósito de nada, al revés, que yo voy a los sitios porque a mí me apetece y si yo me paro porque yo me tengo que parar, porque así lo creo, además yo me paro con todo el mundo, yo no busco nada. Yo creo que eso es lo que te comentaba antes, ese es el tesoro y ese es de alguna manera el futuro más importante que tiene todo esto, que es el Betis. Esos niños y esa manera de vivir y esa manera de entusiasmarse cuando nos ven y cuando van al Benito Villamarín, eso no tiene precio. Pero eso se sustenta precisamente, el beticismo se sustenta en ídolos, sin lugar a dudas, y tú sabes que eso llama mucho a la gente, sobre todo a los críos ahora que están todo el día viendo partidos de fútbol y lógicamente se fijan en qué, pues en todo, y entonces quién es una persona, es un futbolista, 2 futbolistas, 3, son los ídolos y en ellos se sustenta y poco a poco eso va creciendo y la prueba evidente la tienes que ahora mismo estamos en una plenitud tremenda del beticismo, 50.000 personas, 45.000, 40.000, todo eso... Eso es una barbaridad. Eso sin lugar a dudas, pero todo eso, dentro de lo que cabe, se sustenta en qué, precisamente en personas como Joaquín, personas como Rafa, que dentro de lo que cabe son los que están aglutinando a todo. Porque hay una cosa muy clara, el aficionado, aparte de que quiera el equipo, quiera ganar, siempre tiene un ídolo y dentro de lo que cabe, en eso arrastra a muchísima gente. Sí, es verdad. Pero después tiene que, es lo que ha dicho Joaquín, después... Aparte de eso, va en la persona y sabe quién es, porque para pararse con todo el mundo, sí, porque yo estoy con Joaquín y voy de viaje con él desde que ha llegado y es difícil ver a Joaquín decirle un no a la gente, siempre llega al último porque lo retrasan toda la gente, el autobús lo esperamos en todos lados. Sí. ¿Pero por qué? Porque no le dice no a un bético que le pide una foto, eso también engrandece a él. Eso sin lugar a dudas, porque tú sabes que un aficionado claro. Luego el futbolista, aparte de futbolista, es persona. Hay algunos que son más agradables y hay otros que son menos agradables. Yo creo que a Joaquín se nota bien que no le cuesta ningún trabajo, que es que él es así. No, totalmente. Pues mismo, porque yo, perdona Julio, porque yo he vivido eso, porque es que, a ver, a mí, y muchas veces me he tenido que salir corriendo y he visto que, y me quedaba en la cabeza y digo, no he podido parar. Y nosotros dos, ¿verdad? Que al gordo también le pasa, nos quedamos los últimos y ya empiezan a hacerte fotos con él, porque es que, claro, pero hay personas que vamos a donde vayamos, al hotel que vayamos, hay 100, 200 personas. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una foto porque están los pobres desde las 8 de la mañana allí. Yo siempre cuento de cuando yo me acuerdo, de cuando yo iba con ellos, que era un crío, yo era un crío y a mí no me paraba nadie, porque estaba empezando. Nadie. Y veía a Julio, veía al otro, y los béticos que siempre nos han acompañado, siempre, más o menos, pero siempre, pues le pedían autógrafos a la gente, y yo decía, a mí no me para nadie, y yo no firmaba ni un autógrafo. Cuando empiezo yo, si yo lo que quería era eso, porque yo veía y tenía una envidia sana, bueno, cuando voy a firmar yo, no me conoce nadie. Cuando empiezan a conocerme y empiezo yo yo como le veía si era que no a la gente, si era lo que yo quería. Eso hay que saberlo también a comprender son los béticos. Es una esencia importante de lo que es el bético. El bético se sienta también uno más, ¿no? Claro. Pero que eso también tiene que salir de la persona, claro, sin lugar a dudas, porque hay una cosa muy clara. A lo mejor hay un futbolista que con el paso del tiempo pues ya no le apetece tanto o incluso se quita un poco del medio. Hay futbolistas, personas que cambian. Caso de, por ejemplo, de vosotros dos, es imposible. Este con 18 años es lo mismo que ahora con... O sea, y este pues 3/4 de lo mismo, o sea que es así. Bueno, pues lamento decirle a los espectadores que el tiempo se acaba.
que se nos acaba, porque es verdad, Manolo, que hablando de Betis uno se metía toda la vida, pero encima... Bueno, yo le voy a dar el último registro histórico. Venga. Más números, Ha más sido... ¿Tú te crees que se acuerda ha del sido primero? el futbolista del Betis que ha sido internacional, que ha debutado en la selección absoluta más joven. Más joven. Claro, es que yo debuté con 20 años. Exactamente. Manolo. 20 años y 7 meses y pico. Es que se dice pronto. Bueno, Permíteme darle las gracias a Julio y a Rafa, porque para mí es un privilegio poder estar aquí echando un rato con ellos. No, ahora nos invitas a comer. También me va a costar dinero ahora, el Manolo, que es un fenómeno, y a ti, Nacho, por supuesto. Así que muchísimas gracias. A ti, campeón. gracias a ti por todo lo que nos das. ti, Julio, a ti. Y bueno, y por supuesto a Julio y a Rafa también por estar y a Manolo. Y gracias a ustedes por estar aquí. Ya les dijimos ayer que en Todo al Verde todo iba a ser posible a lo largo de la temporada. Y hemos empezado fuerte. Ahora a ver cómo empatamos esto en los próximos programas. Pero bueno, lo intentaremos, que esperemos que hayan disfrutado, que es de lo que se trata y para lo que trabajamos aquí día a día. Y mañana volvemos a la misma hora. Hasta mañana.